Venezuela y Trump, momento histórico. ¿Será este el momento histórico para ambas naciones? Lo ideal que sea para ambas naciones, ¿no? Que sea tanto histórico para para los estadounidenses y que también sea histórico para los venezolanos. Que este periodo presidencial norteamericano tenga algunos beneficios para nosotros en Venezuela. Entonces, eso lo vamos a estar analizando el día de hoy, que es un tema sumamente importante. Miren que el mundo ahorita, todos los presidentes estaban alabando a Trump en su nueva presidencia, en su gran e histórico retorno, ¿ok? Ahora fíjense, yo quiero comenzar compartiéndoles desde mi perspectiva el análisis de quién es Donald Trump. ¿Quién viene siendo Donald Trump durante su carrera, durante su vida? Él es conocido como un millonario, empresario de bienes y raíces principalmente, inversionista en bienes y raíces principalmente. Muy reconocido, llegó a tener su programa en la televisión, el emprendedor, y luego pues comienza su movimiento presidencial y logra ser el presidente número 45 de los Estados Unidos. Durante esa presidencia, estuvo la pandemia. La economía de los Estados Unidos tuvo un muy buen auge. Comenzó a movilizar y a enfrentar eso que él quiere, ese movimiento nacionalista que él quiere lograr alcanzar. Entonces comenzó a enfrentar a China a través de la imposición de impuestos, aumentar impuestos, esas tarifas a la importación o exportación de los productos chinos, porque Estados Unidos a través de su libre mercado, del Tratado de Libre Mercado, pues parece estar saliendo desfavorecido por la mano de obra tan económica en ciertos países. Entonces él buscó aumentar esas tarifas. Luego está buscando cómo recoger toda esa inversión económica, toda esa inversión de los Estados Unidos en cuanto a la protección mundial, a los países que él ayuda o que los Estados Unidos ayuda, especialmente a través de la OTAN. Él lo llegó a comentar. Miren, los Estados Unidos no vamos a tener que salir de la OTAN. Imagínense ustedes esa locura. Entonces, él comenzó durante ese primer periodo presidencial a tocar esos botones, que eran botones muy complejos para el status quo o la situación política de los Estados Unidos. Luego, durante esa presidencia culmina con una controversia enorme. Primero y principal porque no logra la reelección y no es muy frecuente, no es algo que sucede muy común que un presidente de los Estados Unidos no lograse la reelección presidencial. Entonces, él culmina de esa manera. Además de eso, estaba culminando también la pandemia, lo que él quería que los Estados Unidos volviera a abrir su frontera, que volviera a trabajar, que volviera a formar parte de todo esto, mientras la OMS, sus recomendaciones no coincidían con la manera de él enfrentar estratégicamente esa situación pandémica, y entonces terminó criticando inclusive a líderes que en un principio, pues él los tenía como los expertos de la salud, los expertos de toda esta situación. Entonces ese último, y además cuando pierde las elecciones, critica muchísimo el sistema electoral de los Estados Unidos. Inclusive está el ataque del 6 de enero al Capitolio, que supuestamente es incitado por él. Y ahí comienza lo que yo en ese momento, hace 4 años, les dije que iba a ser la campaña política más larga de la historia, porque íbamos a ver un hombre que nunca iba a desaparecer de los medios de comunicación, de los titulares. Nunca iba a desaparecer, y así fue. Donald Trump no dejó de ser mencionado en ningún momento durante esos últimos 4 años. Siempre estuvo enfrentando algún cargo, alguna situación jurídica, judicial, demandado por la parte sexual de una que tuvo alguna interacción sexual con una dama y tuvo un pago, entonces después le tuvo que pagar para que no dijera nada. También de beneficiarse del sistema económico de los Estados Unidos a través del sistema bancario, unos préstamos, cargos, 30 y tantos cargos, más lo que sucedió en la parte de lo del Capitolio, ¿no? Disculpen. Entonces, así culmina esa presidencia y así evoluciona él. Él logra, sin embargo,
a través de toda esa dificultad, que yo le estoy llamando la dificultad o el enfrentamiento con el sistema, porque indiscutiblemente estaban tratando de frenarlo y lograr apagar ese movimiento que él traía. Lo que no se dieron cuenta es que estaban exponiendo y afirmando lo que Donald Trump ya venía denunciando. Esa sistematización de Estado de la cual Donald Trump no está de acuerdo. Entonces la misma población podía ver que Donald Trump estaba enfrentando lo mismo que la población siente que está enfrentando. La burocracia, ese sistema político, el sistema preferencial, sistemas sociales. Y Donald Trump ya venía denunciándolo, pues por eso él logra reconstruir ese liderazgo. Por eso es que él logra obtener esa popularidad también desde las bases sociales, porque dentro de su lucha había, pues obviamente el Partido Demócrata no estaba de acuerdo con él y muchos republicanos tampoco estaban muy de acuerdo con él. Entonces él le enfrenta ese sistema. Ahora, ¿qué sucedió ahorita? Él logra ganar las elecciones, pero no es que logra ganar unas elecciones, ganó unas elecciones, no. Él logra ganar el voto electoral, que aquí en Estados Unidos cada estado donde él gane tiene un voto electoral, un número de votos electorales. Por eso en este país, que fue como él ganó en su primera presidencia, en este país, tú puedes ganar las elecciones, tú puedes ganar la presidencia sin ganar el voto popular. Es decir, la mayor cantidad de personas votó por un candidato, pero gana el otro, porque los votos electorales, es decir, el número de votos por cada estado, es lo que importa más, es lo que le da la presidencia. En la primera presidencia, él no ganó el voto popular, pero sí llega a ganar el voto electoral, por eso se hace presidente. Donald Trump, como él busca hacer América grande de nuevo, como él habla tanto de la inmigración y está en tan desacuerdo con la inmigración, en su primer mandato la gente dudaba la parte migratoria, entonces los latinos no se encontraban mucho a favor de él, inclusive la diferencia racial, la gente de color no estaba muy de acuerdo, no sentían la seguridad de Donald Trump. Por eso pareciera que en el voto popular él no lo logra. En estas elecciones él gana, pues obviamente el voto electoral, gana los votos populares, se gana el Senado, tiene muchísima probabilidad de ganarse la Cámara de Representantes y tiene un Tribunal Supremo que está a favor del Partido Republicano. No que está a favor del Republicano, pero tiene creo que son 6 y 3. 6 republicanos y 3 demócratas. Es decir, él tiene un poder, el país le ha dado un poder a él enorme en esta oportunidad. Tiene una posibilidad de lograr lo que él trae como estrategia y como propuesta enorme, porque tiene un apoyo total en cuanto al poder político de los Estados Unidos. Y esto es importantísimo reconocerlo, porque parte importante es cómo él logró conectar con la realidad que sienten los ciudadanos de los Estados Unidos. Y yo ahorita vamos a analizar un video donde vamos a ver cuáles son las principales propuestas que él trae, las promesas que él le trae a los Estados Unidos. ¿Serán posible cumplirlas? ¿Será verdad lo que él dijo? Aparentemente, para él lograr esta victoria como la logra después de venir todo golpeado, todo con todas esas dificultades que enfrentó dentro de un sistema, y aún así logre ganar las elecciones, es importante analizar cuando un pueblo está buscando un cambio a la realidad que está viviendo. En esta oportunidad se arriesgaron. En esa primera presidencia de Donald Trump no todo el mundo estaba seguro, pero en esta, los estados que normalmente toman la decisión o deciden quién es el ganador de las elecciones, las ganó prácticamente todos. Eso es importante cuando un presidente, lo que se llama un presidente populista, logra coincidir y entender la lectura de la realidad de los ciudadanos de ese país. Principalmente lograr hacer América grande de nuevo, ¿no? Entonces vámonos al video
Y vamos a ver sus promesas. ¿Serán viables? ¿No serán viables? Y cómo nosotros podemos, como venezolanos, encontrar oportunidades dentro de los intereses que pueda tener Donald Trump y cómo lograr cumplir con sus intereses y obtener nosotros nuestros beneficios y nuestros intereses. Vamos a ver entonces este video que les traigo acá. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca está llamado a remodelar la política exterior de Estados Unidos, prometiendo cambios potencialmente radicales en múltiples frentes, mientras la guerra y la incertidumbre se apoderan de algunas partes del mundo. Help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. Fíjense acá. Él aquí está comentando que él tiene un país que necesita ser sanado. Necesita ayuda. Vamos a leer el comentario aquí de Ángel. Bueno, te informo, cuando llega Trump al poder, recibe una economía sana. Cuando sale, deja una deuda de 8 trillones de dólares. No pudo con la pandemia. Pierde por los colegios electorales. Y ahora que ganó, sí funciona la ley electoral. Desde la mentira. No se habla de pueblo, son ciudadanos. Bueno, son ciudadanos, es un pueblo. Ahora, me gusta tu comentario, porque es la perspectiva de los demócratas y es una perspectiva importantísima. En esta oportunidad sí funcionó las elecciones porque salió ganador. Eso es parte importante de la politiquería y los discursos políticos que hoy el mundo está manejando. En la polarización de los pueblos, en el interés de la victoria y en el cuando no ganan, no reconocer el contrario. Y eso es importante que nosotros como ciudadanos logremos reconocerlo en los políticos. Y por eso me gusta tu comentario muchísimo. Porque eso forma parte de la capacidad de responder de un líder ante los momentos más difíciles o los momentos de adversarios. Porque cuando perdió, sí habló de todo lo que tenía que hablar. Hoy que gana, se siente cómodo. Y ahora va a venir, que es parte de lo que vamos a estar comentando hoy, que es lo que él está diciendo, sanar una nación. Cuando hablamos de sanar una nación, es precisamente que este tipo de comentarios no se hagan, que es poder aprender a trabajar con el contrario, porque es mitad de país. No quiere decir que tú ganaste y tienes a todo el país respaldándote ahora. No, tienes personas que no están de acuerdo contigo y sanar un país es lograr esa unificación de esa sociedad y que esa sociedad completa logre trabajar por el bien y el desarrollo de esa nación. Es decir, coincidir con los objetivos comunes a través de las estrategias que este presidente traiga, porque al final le conviene a todos los Estados Unidos que Estados Unidos sea una gran nación de nuevo, ¿no? A los gringos lo que les conviene es eso. Entonces me gusta tu comentario. No, yo entendí tu comentario. Yo también soy independiente. Me gusta el comentario de Ángel Cueva. Vamos a comentar aquí con el video o continuar acá. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. Su victoria. Él habla en esa parte, él habla de que él va a corregir la situación con las fronteras. Recuerda, bueno, lo vamos a seguir viendo ahorita. Yo les voy a poner también parte de las promesas que él hace, las 20 promesas que él hace aquí en su plataforma, en la página de internet. Ellos tienen ahí 20 promesas que él tiene. Corregir la situación de la frontera. Eso es importante porque económicamente trae un beneficio. La situación de la frontera es un mercado inmenso en los Estados Unidos. ¿Cuántos abogados? ¿Cuánto dinero habla? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto es el mercado de la legalización de esas personas que van entrando a través de la frontera? Es un mercado enorme. Hay abogados dedicados 100% a la inmigración. Luego de eso, las personas que entran alquilan algo. En algún lugar alquilan. Entonces también forman parte de quienes pagan y mantienen los precios de los bienes y raíces. No nada más eso, sino que también esas personas vienen y forman parte de la parte laboral. Llegan a encontrar trabajo. El problema es que el trabajo podría ser devaloriza
el trabajo, se convierte en una competencia muy económica, se convierte en una mano de obra muy barata. Entonces, eso es parte estratégico importante de lo que él está hablando de la inflación, de lo que él está hablando de mantener una economía estable. Entonces, ahí comenzamos a ver ese discurso, hacia dónde más o menos va. Vamos a continuar aquí con el próximo. Supone uno de los cambios más significativos en la forma en que Washington aborda los asuntos exteriores en medio de crisis paralelas desde hace muchos años. A partir de sus comentarios durante la campaña como el de América Primero y de su trayectoria en el cargo de 2017 a 2021, estas son algunas preguntas claves sobre cómo su reelección en Estados Unidos puede cambiar el mundo. Seguir a Trump apoyando a Ucrania. Este tema es importantísimo. Fíjense cómo serán sus estrategias de globales, exteriores, políticas exteriores. ¿Cuál será su estrategia? Seguirá apoyando a Ucrania, no nada más Ucrania. ¿Cómo va a manejar la situación con China y Taiwán? ¿Cómo va a manejar la situación con Israel, Palestina? La situación con Sudamérica, por lo menos ahorita en Venezuela. La situación con los BRICS. La situación con NATO. Bueno, NATO, OTAN. NATO en inglés. Aquí me comentan, no sé, yo te voy a echar un cuentico. Ya lo verás después, con lágrimas no se curan las heridas. Yo no estoy apoyando yo no apoyo a Donald Trump. Yo estoy analizando la realidad de Donald Trump. Yo puedo entender, y eso lo vamos a estar comentando ahorita, las dificultades que él va a enfrentar dentro de su discurso. Hay un dicho que a mí me gusta mucho porque es una gran realidad. Es que el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones. Todo el mundo comienza con buenas ideas. Y de repente en el camino se convierte en un camino tan complicado que cómo reaccionar. Por eso uno le pide a Dios para que le dé sabiduría, entendimiento, paciencia, empatía, para poder llevar a cabo esos planes. Porque es muy fácil decirlos y difícil es lograrlo. Fíjense, él al hablar de la frontera, él está atacando un mercado, no está atacando, pero él está influyendo en un mercado de bienes y raíces, un mercado laboral que beneficia a muchísimas empresas, especialmente la empresa agrícola, las empresas de construcción, porque ahí es donde prácticamente van las personas ilegales a la parte agrícola, a la parte de construcción. Y ese mundo es un mundo económico muy grande que probablemente no le van a gustar las políticas de Trump. Eso es una realidad que hay que tomarla en cuenta. Es parte de los factores que influyen o dificultan el tránsito de las decisiones o las estrategias de un presidente. Esto que estamos hablando ahorita, esta parte importante, vamos a ver qué dice en el video y lo vamos a comentar de nuevo. Entonces, seguirá apoyando a Ucrania. Vamos a ver qué dice. Donald Trump lleva mucho tiempo criticando los miles de millones de dólares de ayuda militar estadounidense que han llegado a Ucrania desde la invasión a gran escala en Rusia en 2022. Trump, que elogió públicamente al presidente ruso Vladimir Putin durante su presidencia, se comprometió a poner fin a la guerra en 24 horas si es que resultaba elegido. El comentario ha suscitado el temor de que podría presionar a Ucrania para que ceda territorio a Rusia. De hecho, un documento de investigación escrito por dos de los antiguos jefes de seguridad nacional de Trump en mayo decía que Estados Unidos debería continuar su suministro de armas a Ucrania, pero condicionando el apoyo a que Kiev inicie conversaciones de paz con Rusia. Trump dijo a la revista Time: no daría dinero a menos que Europa comience a equipararse con lo que da Estados Unidos. El recorte de la ayuda militar tiene eco entre los votantes republicanos. En una encuesta publicada el 8 de mayo por el Pew Research Center, el 49% de los republicanos encuestados dijo que Washington estaba gastando demasiado en Ucrania, en comparación con el 17% de los votantes demócratas. Entonces, fíjense, ya hablamos de la frontera, de lo que él puede estar enfrentando esa frontera y cómo los demócratas utilizaron esa situación como estrategia para lograr afinidad con el voto latino, con el voto de los inmigrantes. Entonces ya
ya estás enfrentando, tienes un frente político de ese lado. Luego está enfrentando el gasto enorme en la guerra de Ucrania principalmente. Hay teorías conspirativas, hay quienes dicen que eso puede ser un lavado de dinero, hay compañías que son armamentistas, que principalmente son estadounidenses, y que mucho de ese dinero que se le da a Ucrania al final termina regresando a los Estados Unidos, porque quien fabrica esas armas que se le dan a Ucrania son los Estados Unidos. Y él está diciendo, no voy a dar más dinero a esa guerra de Ucrania. Entonces hay empresas, hay lobistas de ese mundo armamentista que no está de acuerdo. Aquí es donde uno comienza a decir, wow, qué difícil es luchar contra el status quo, una realidad política, un sistema social, y ver si lo puede lograr. Luego comenta sobre la OTAN, porque él dice, no nada más que no le voy a dar dinero a Ucrania, sino que para nosotros seguir con esta asociación, esta OTAN, todos los países europeos deben equipararse, equilibrar el gasto que estamos aportando a los Estados Unidos, y cada quien con la responsabilidad económica de cada quien. Entonces, una de las cosas que él siempre dijo fue, hay que retirar el dinero que se le está dando a Alemania. Alemania ya se puede defender de por sí sola. Hay intereses en esa parte económica. Hay sistemas sociales y políticos que estén de acuerdo con esa estrategia que él traiga. Ahora, esa estrategia que él ofrece, eso que él está diciendo, fíjense como si es apoyado en la parte política, especialmente en la republicana, no gastar más dinero. Mucha de la sociedad dice, sí, vale, es que se está gastando mucho dinero en toda esa guerra, y nosotros estamos viviendo aquí una inflación. Nosotros estamos aquí viviendo una dificultad para lograr la parte laboral. Los padres y las cabezas de familia todo el día trabajando, sus hijos en el colegio, tienen un peso, están sintiendo el peso económico y la dificultad para mantenerse al día con todos los biles, con todos los pagos. Vamos a ver qué comentan sobre la salida de la OTAN, que muchos hablan de que es una estrategia política. No que se vaya a salir, pero si ya les va anunciando en el camino a los países europeos, a todos los miembros de la OTAN, miren, si vamos a seguir con la OTAN, cada quien pone lo que le corresponde. Vamos a ver qué sucede. Trump a Estados Unidos de la OTAN. Su enfoque de Estados Unidos primero, para poner fin a la guerra, también se extiende a la cuestión estratégica del futuro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Como presidente, a menudo amenazó con retirar a Estados Unidos de dicha organización si otros miembros no cumplían con el objetivo acordado de gastar el 2% del Producto Interno Bruto en defensa. I reiterated to Chancellor Merkel my strong support for NATO, as well as the need for our NATO allies to pay their fair share for the cost of defense. Many nations owe vast sums of money from past years, and it is very unfair to the United States. These nations must pay what they owe. En la página web de su campaña electoral se reseña que su objetivo es reevaluar fundamentalmente el propósito y la misión de la OTAN. Algunos de sus aliados sugieren que su línea dura es solo una táctica de negociación para conseguir que los miembros cumplan las directrices de gasto en defensa de la alianza. Pero la realidad es que los líderes de la OTAN estarán seriamente preocupados por lo que su victoria significa para el futuro de la alianza y por cómo perciben su efecto disuasorio los líderes hostiles. Hará Trump deportaciones más. Ok, entonces él ahí comenta, fíjense que aquí me comentan, gran ignorancia, el aporte a la OTAN es el 2% del nivel armamentístico de cada país, pero no todos los países lo están pagando según lo que él está comentando acá. Y pues amenazan con que se saldría la OTAN. ¿Quiénes se benefician de esas divisiones y esas dificultades de esa organización de la OTAN? ¿Por qué? Principalmente la guerra entre Ucrania y Rusia, porque Ucrania quería formar parte de la OTAN y él estaba diciéndole a la OTAN, miren, mosca ahí porque no estoy muy de acuerdo. Eso crea preguntas. Eso crea preguntas. Hay que cuestionar ahí, porque a Rusia diría, bueno, imagínate si desaparece la OTAN y él está ofreciendo acabar con todas las guerras. Y no nada más eso, si al Donald Trump retirar el apoyo económico a Ucrania, ¿cómo sostendría Ucrania esa guerra? Entonces, como que sí la podría quitar, pero ¿quién se beneficia de esa guerra?
Yo soy, como lo comenté, trato de ser muy objetivo en estos análisis y siempre busco y siempre estoy a favor del bienestar y el desarrollo social. Y le pido a Dios que le dé sabiduría a todos estos líderes mundiales, porque en la mano de ellos está la vida de nosotros. El futuro, el bienestar, el progreso, la economía, la educación de nuestra familia. Entonces, es interesantísimo esa perspectiva de las guerras y el apoyo económico que Estados Unidos le aporta al mundo, a los países del mundo. Ok, vamos a continuar con esta parte, vamos a hablar de la parte de inmigración. La presidencia de Trump se caracterizó por políticas migratorias agresivas y prometió ir aún más lejos, de regresar al sillón presidencial, afirmando que el primer día de su mandato comenzará la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos. El republicano se ha comprometido a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y a librar una guerra contra los cárteles de la droga mexicanos. En el 2023 sugirió que ampliaría sus anteriores y muy controvertidas prohibiciones de viaje a personas de varios países de mayoría musulmana. El sitio web de Trump destaca que en su mandato suspendió el programa de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos y los expertos indican que es probable que intente hacerlo de nuevo. Sin embargo, también creen que Trump se encontrará con barreras legales para sus planes, como sucedió durante su primer mandato cuando los tribunales intervinieron en decisiones como las prohibiciones de viaje. ¿Cómo será la política? Ok, en esa parte migratoria, que ya lo hablamos hace un ratito también, él es un presidente nacionalista. Él habla de los Estados Unidos primero, vamos a hacer Estados Unidos la prioridad. Él habla de hacer Estados Unidos grande de nuevo, y aquí con el cierre de la frontera y el evitar el viaje, el turismo de ciertos países, específicamente por sus principios ideológicos y religiosos, tú puedes ver cómo él se está encerrando su nación, protegiendo su cultura, su mercado, su economía, su ideología, la está protegiendo. Su sociedad. En esto yo digo algo muy importante, yo soy venezolano, bueno, obviamente, y lo importante de esto es, yo ver que una persona a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, cuando no hay tráfico, se detiene manejando en un stop, en un pare, eso tiene un valor cultural, social enorme, que al parecer una tontería de que un carro se detenga en una señalización de pare, para que una cultura, a pesar de que vea que no hay tráfico, a pesar de que no hay policía, se detenga, es parte de un civismo, de un hábito que no es fácil lograr en una sociedad descompuesta. No es fácil lograrlo. Cuesta generaciones, cuesta dinero, cuesta leyes, cuesta muchísimo para que eso se logre. Entonces, si algo es muy importante, es lograr mantener el crecimiento social, la inmigración legal, pero siempre protegiendo y manteniendo tus principios morales, éticos y de civismo dentro de tu sociedad. Eso es importante. Aquí en Miami estamos viendo la situación de lo que se está viviendo, y el por qué Donald Trump gana es por situaciones, yo lo llamo un sistema social, un status quo político. Hay una corrupción enorme en los Estados Unidos que está inclusive encadenada, por eso lo llamo sistema social, con la parte del sector privado de inversionistas. No se están dando cuenta cómo están dañando su propia nación. Y eso es importante analizarlo. Y aquí vamos a continuar con esta parte del a favor o en contra de Israel. Vamos a ver aquí. Ya te leo de nuevo, Ángel. Gracias por comentar. De Trump con Israel y en Medio Oriente. Al igual que con Ucrania, Trump ha prometido llevar la paz a Medio Oriente, dando a entender que pondría fin a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza y a la guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano, pero no ha explicado cómo. En repetidas ocasiones ha dicho que si él hubiera estado en el poder en lugar de Joe Biden, jamás no hubiera atacado a Israel debido a su política de máxima presión sobre
Irán, que financia al grupo. Durante su presidencia, Trump fue un abierto defensor de Israel y su gobierno de derecha. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó a Trump como el mejor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca. Y es que el presidente reelecto promulgó políticas fuertemente pro-israelíes, declarando Jerusalén capital de Israel y trasladando allí la embajada estadounidense desde Tel Aviv, y apoyó también los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada, que la gran mayoría de la comunidad internacional considera ilegales según el derecho internacional. Sin embargo, algunos piensan que Trump alberga rencor contra Benjamín Netanyahu desde las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, cuando el primer ministro israelí llamó para felicitar a Joe Biden, mientras Trump todavía estaba impugnando los resultados. Aunque el magnate mantiene su énfasis en el historial de apoyo a Israel que tiene, ahora dice que el país debe terminar lo que empezó contra los militantes de Hamas en Gaza, pero acabar con esto rápido porque está perdiendo la guerra de relaciones públicas. Trump tendrá que decidir cómo o si sacar adelante el estancado proceso diplomático lanzado por la administración de Biden para conseguir un alto al fuego en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes en manos de Hamas. ¿Y tú, consideras que es justa la victoria de Donald Trump? ¿Estás de acuerdo? Te leemos en los comentarios. Miren, esa última parte de Israel es muy clave. Muy clave. Fíjense, durante su primer mandato, él apoyó muchísimo a Israel. Tanto fue que él lleva su embajada y reconoce a Jerusalén como la capital. O sea, él ahí dijo, es un estado, lo reconozco como un estado, te apoyo como un estado. Sin embargo, cuando pierde, y eso es parte de lo que voy a comentar ahora, ¿quién será este nuevo Donald Trump durante esta segunda presidencia? Y normalmente los presidentes de los Estados Unidos en su segundo mandato es cuando son más agresivos en sus políticas, en sus estrategias, porque es cuando ya no necesitan una reelección. Es como que cuando ya se quitan la máscara y dicen, ahora voy por el camino del centro porque ya no tengo por qué reelegirme. Su primer mandato normalmente es un poco más diplomático, más comprensivo, y después en el segundo dicen, bueno, aquí voy es con todo. En el primer mandato, Donald Trump termina de descubrir, y lo interesante el beneficio de haber perdido, lo que yo veo como beneficio de haber perdido su reelección, es que pudo ver las caras y las verdades y la política o la diplomacia de algunos políticos o líderes mundiales. Como lo está diciendo de aquí, puede tener algún resentimiento con Netanyahu porque después que Donald Trump pierde, va y busca el apoyo de Biden. Y entonces, como lo comenté allá, hay quienes dicen que Donald Trump puede tener algún resentimiento con Netanyahu, y no nada más eso, sino que ya comentó, esa guerra debe acabarse, y en esa guerra pues está perdiendo porque están perdiendo la credibilidad y el sustento de las relaciones públicas internacionales. Lo que en las Naciones Unidas, lo que comentó Sudáfrica, lo que comentaron todos esos países que no están de acuerdo que esa guerra continúe. Y no nada más eso, sino que el día viernes, en estos días, no lo tengo muy claro, el día martes, como que despide a su ministro de la Defensa, alguien que lo ha apoyado y ha llevado a cabo toda la estrategia militar y de enfrentamiento que ha tenido Israel contra prácticamente los tres frentes que tiene ahora: Hamas, el Líbano e Irán. Entonces, prácticamente, muy probablemente, Donald Trump le va a pedir a Netanyahu, mira, tienes que llegar a un acuerdo. Uno de los principales motivos por el cual Netanyahu tuvo que deshacerse deshacerse del ministro de la Defensa, ¿no? Eso es importante porque ya estamos hablando de lo que está sucediendo en la OTAN. Pareciera que Donald Trump es difícil decirlo, no es que esté a favor de lo que el mundo de la ultraderecha quiere alcanzar y quiere lograr. Donald Trump está viniendo a poner un alto en el centro y decir, espérense, ya va. Y eso, en la política, que tiene muchísimos años en un status quo, es muy difícil. Hay quienes hablan de un globalismo,
y un líder mundial que busque un nacionalismo, puede no gustarle a los que están buscando ese globalismo. Es un momento complicado, muy complicado. Vamos a ver qué termina sucediendo con las próximas reuniones de los BRICS, pues todavía él no ha tomado la presidencia, como lo dice en este documental o en este informe, no expresa mucho las estrategias que estará utilizando. Yo estoy haciendo un análisis desde lo que hemos visto y lo que está sucediendo actualmente y los pequeños comentarios que ha ido diciendo durante su campaña en estos últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué esperar de él? Esa gran diferencia. Con respecto a Venezuela, él tuvo y apoyó muchísimo a la oposición venezolana, pero como lo dice el libro que publicó John Bolton, hay un descontento con la oposición venezolana enorme, porque no se lograron los objetivos y al final, como lo comentan por acá, perdió como credibilidad dentro de sus capacidades y su capacidad de lograr los objetivos, en su efectividad de lograr alcanzar el objetivo. Es decir, expuso su influencia, su palabra. Entonces, ¿los apoyará? Ya está con lo que acabamos de comentar con Israel. Ya es como que, mira, necesitamos un acuerdo. En Ucrania, lo mismo, necesitamos un acuerdo. Ahora, esto yo lo espero de Donald Trump. ¿El por qué? Porque es un empresario. Es una persona de negocios. Y las personas de negocios no hacen más que negocios, tratados, convenios, acuerdos. Porque le interesa más la productividad. Porque estancarse en una guerra tiene un gasto económico, tiene pérdida de tiempo, tiene pérdida de economía y cuando hablamos de pérdida de tiempo, es lo que puedes también alcanzar en el desarrollo. Pérdida de desarrollo, pérdida de productividad, cuando se ve desde una perspectiva empresarial, de emprendedor, de negociante. Entonces, él necesita que todas estas situaciones se aclaren porque lo ayudaría principalmente en la paz, que le daría estatus, credibilidad. Le ayudaría principalmente también, además de eso, lo ayudaría muchísimo en la parte de la productividad, tanto la nacional como la global. Y eso le interesa a él porque entonces así él logra eso que él llama Make America Great Again. MAGA. Hagan a los Estados Unidos grande de nuevo. Eso es lo que se espera de él. Entonces, ese manguareo, esa subjetividad política con Venezuela, él no la va a aguantar más. Porque aunque él dice que él va a producir su propio petróleo, que él va a extraer su propio petróleo, que él va a lograr la independencia energética de los Estados Unidos, los acuerdos que él quiera llegar a ver con Venezuela, no le va a molestar ese intermediario intransigente que existe para comunicarse con Venezuela. Ahora, yo no estoy diciendo que él vaya a llegar a acuerdos con Nicolás Maduro, no lo sé, pero que se necesita una vía con la que se pueda negociar y llegar a acuerdos con Venezuela, se necesita. Y por eso es tan importante la visión que se tiene en el proyecto Por un Futuro, porque para poder llegar a esos acuerdos se necesita una elevación social en Venezuela. Una nueva comunidad, una nueva política dentro de esa realidad venezolana que coincida con las necesidades sociales que existen hoy en Venezuela, que es la gran necesidad de empleo, la gran necesidad de una estabilidad económica, la gran necesidad de una estabilidad de Estado que ha estado interferida por esta dicotomía política, por esta polarización política de los políticos en Venezuela, de no llegar a ningún tipo de acuerdo, de no llegar a ningún tipo de manera de alcanzar la productividad de Venezuela, principalmente y como único objetivo es que caiga Maduro. La vida del estudiante, el futuro del estudiante, el futuro del país, el futuro de la economía, el futuro del desarrollo, el futuro de la productividad. No, eso no importa. Que caiga Maduro.
No digo yo que sea parte de lo que se necesita, porque probablemente es gran parte del problema, pero para que eso suceda tiene que haber un desarrollo social, tiene que haber líderes con integridad, tiene que existir la inclusión de las nuevas generaciones en ese sistema político venezolano, que no es politiquería, sino en el sistema político, en el sistema de Estado, en el sistema público. Cuando hablamos de eso es en la productividad de la salud, en la productividad de la educación, en la productividad de la investigación, en la productividad de la justicia, en la productividad de la economía. Dentro de todo ese sistema de gobierno, ¿no? Vamos a ver qué me dicen por acá. Lo que pasa es que USA paga más que los otros países de armas por cuántas armas que tienen. Saludos, Nelson, un fuerte abrazo. Saludos a los que están en Facebook. Entonces les voy a comentar, ya finalizando. Vamos a leer varios de los que él tiene en su página web. Porque aquí podemos ver quién viene como líder. Sellar la frontera y detener la invasión migratoria, ya eso lo comentamos. Realizan la mayor operación de deportación en la historia de los Estados Unidos. Eso forma parte de su ley migratoria. Vamos a ver si lo logra. Poner fin a la inflación y hacer que Estados Unidos vuelva a ser un país asequible. Eso es una gran importancia, alguna necesidad inmensa de los ciudadanos norteamericanos. Convertir a Estados Unidos en el principal productor de energía del mundo. Fíjense, él se va a convertir en un productor energético, él va a buscar petróleo en su propia tierra. Es decir, algo que a los venezolanos nos debería preocupar, porque si nosotros tenemos como cliente a los Estados Unidos, ahora ¿de dónde vamos a sacar el dinero nosotros para reinvertir en nuestra sociedad, en nuestra productividad, en nuestro desarrollo? Si él llega a formar parte de la competencia energética, si él llega a exportar petróleo, entonces tenemos un competidor más en el mercado energético en el mundo. Interesarnos en el desarrollo social de nuestro país, en el desarrollo de nuestro turismo, en el desarrollo de nuestras tecnologías, desarrollar tecnología, investigar. Eso es donde nosotros tenemos que enfocarnos, en la diversificación de nuestra productividad y nuestra economía. No esperar que Donald Trump nos mande un ejército a Venezuela. Detener la subcontratación y convertir a Estados Unidos en una superpotencia industrial, lo que le hablamos de China. No quiere más que las compañías americanas estén produciendo en otros países. No es fácil lograr eso, porque ¿cómo logras tú pagarle a los norteamericanos los 50 centavos que pagan en China por día o por mes? Quién sabe cuánto es el salario en China. La mano de obra tan económica en esos países. Además que también estás hablando de la deportación, también es parte de la mano de obra económica dentro de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay eso no está fácil de lograrlo. Grandes recortes de impuestos para los trabajadores y ningún impuesto en las propinas. Eso a la gente le sonó como música a los oídos. Defender nuestra Constitución, nuestra Declaración de Derechos y nuestras libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, la libertad de religión y el derecho de poseer y portar armas. Prevenir la Tercera Guerra Mundial, establecer la paz en Europa y Oriente Medio y construir un gran escudo de defensa antimisiles con cúpula de hierro sobre todo nuestro país, todo ello fabricado en los Estados Unidos. Poner fin al uso del gobierno como arma contra el pueblo estadounidense. Detener epidemias de la delincuencia migratoria, demoler los carteles de drogas extranjeros, acabar con la violencia de pandillas y encarcelar a los delincuentes violentos. Hay quienes llaman, hay líderes políticos del mundo quienes hablan de los carteles de droga, de los crímenes, de todo eso como una economía importante dentro de los países. Eso Nayib Bukele lo ha hablado. Cuando a él comentó que él iba a luchar, prácticamente a hacer esta misma lucha que está hablando Donald Trump, Nayib Bukele dice, a mí habían quienes le decían, eso lo comenta él, que no podría eliminar ese crimen, porque ese crimen maneja una economía, tiene un poder económico, forma parte de desarrollo una economía. Y él dijo, bueno, pero entonces yo tendré que aprender a buscar otra parte de ingreso para mi país, pero yo esa economía no la puedo tener. Yo les estoy comentando esto porque si Donald Trump va a luchar contra eso, se va a enfrentar a oposiciones, a factores opuestos a esas luchas. Y eso es lo que hace difícil el liderazgo y la ejecución de estrategias de este tipo. Yo le decía a la gente, Donald Trump dice muchas verdades,
pero tiene una falta de diplomacia para poder llevar a cabo y convencer a todos los factores de cómo luchar y eliminar esas verdades. Ahí es donde comienza una confrontación. Ahí es donde yo me atemorizo de la autocracia. Porque en el momento en que comienzan a recibir resistencia, en vez de buscar métodos del diálogo, argumentos y tener la paciencia para ver los frutos, comienzan enfrentamientos violentos, así sean verbales, donde existe la polarización. Y dentro de esa polarización existe la división. Y cuando se llega a esa división, para que el equipo trabaje en equipo, es difícil. Y podrás tener los mejores jugadores en tu equipo, pero si ellos no están trabajando en esa unión, unidos, no tienen éxito. Esa es la importancia de todo este tema. De todo este tema. Y cómo leerlo, comprenderlo y aprovecharlo. Dejar nosotros, la sociedad de Venezuela, esas diferencias. Yo hablo de la sociedad. Los políticos, eso es demasiado difícil que ellos logren aclarar sus diferencias, especialmente en Venezuela, que ya tienen años confrontándose de manera violenta. Entonces nosotros como sociedad tenemos que encontrar y reconstruir nuestros propios caminos en paz, en productividad, a través de la unión, a través de la comprensión, a través del diálogo, a través de nuestros objetivos más generales y primordiales, que es la prosperidad en familia, en seguridad, en productividad, defendiendo nuestros derechos, poco a poco, con paciencia. Eso de esperar que va a venir un movimiento militar, alguien que está hablando que no quiere la Tercera Guerra Mundial, y quienes entienden lo que está sucediendo en Venezuela saben que ahí hay muchísimos intereses globales, muchísima inversión china, muchísima inversión rusa, muchísimos intereses de Irán, y este hombre no quiere una Tercera Guerra Mundial. Si nosotros queremos vivir en prosperidad, tenemos que darle una buena lectura, así no nos guste, señores. Eso es lo fastidioso de quienes dicen la verdad. Así no nos guste, buscar caminos de prosperidad nosotros como sociedad. Los líderes allá arriba no lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, bueno, señores, ese es mi consejo para nosotros como venezolanos. Esa es mi lectura a lo que está sucediendo, a lo que puede llegar a suceder. Esperemos y que tengamos la sabiduría y la capacidad de encontrar, fortalecer esa comunidad, que yo los invito a darle inicio. Sé que hay otras personas trabajando de otras maneras, lograr llegar a esa comunión de entendimiento, de trabajar en los principales objetivos. Por eso yo tengo el proyecto Por un Futuro, por eso yo traigo este espacio, para darle lectura y visión a esa geopolítica y encontrar un camino dentro de esa realidad mundial, desde la realidad interna de nosotros los venezolanos hacia ese país, para la reunificación de nuestros hijos, familiares, porque hay muchísimas personas que salieron, que les va muy bien económicamente, pero que desean regresar. Hay quienes no, hay quienes ya son felices afuera, pero no tengo duda que les encantaría ir a visitar a sus familiares. No tengo duda que les encantaría pues tener esa posibilidad de siempre ir y venir a visitar, a hacer turismo, a llevar a conocer a sus hijos o a sus próximas generaciones a su país, a darle apertura. Además que eso nos beneficia a nosotros como venezolanos, porque también diversificamos nuestra industria hacia la industria del turismo, porque ya tenemos muchísimos venezolanos afuera. Además que hemos logrado expandir nuestra cultura. Eso nos permite a nosotros lograr la exportación de nuestros productos, de nuestra cultura, hacia otras fronteras, porque hay venezolanos que nos representan ahorita. Los comediantes venezolanos dan grandes tours alrededor del mundo. De lo malo se logró algo bueno. Hay que reconocer lo bueno y hay que sacarle provecho a eso bueno. Ustedes ven como estos influencers de Instagram le comienzan a dar vuelta al mundo a través de sus tours en países donde uno dice, wow, mira, llenó ese auditorio. 400 personas lo fueron a ver, 500 personas lo fueron a ver. Entonces, bueno, señores, esa es mi lectura. Vamos a terminar de leer aquí el comentario. Mira el PIB de los Estados Unidos hoy. Se explota más petróleo que en su administración. Yo no estoy debatiendo quién haya sido mejor y quién no haya sido mejor. Hay que aceptar lo que toca y lo que viene. Hay que aceptar lo que toca y lo que viene. Hay
hay industrias dentro de Estados Unidos que no le convienen y no quieren la explotación de petróleo de los Estados Unidos. En Estados Unidos, históricamente, sacar petróleo de las reservas petroleras de los Estados Unidos ha tenido un impacto negativo en la popularidad de ese candidato presidencial, de ese presidente. Y él está diciendo que él lo va a hacer. Porque él va a buscar que la energía sea más económico para su sociedad, para que su sociedad, para que sus ciudadanos, para que su pueblo tenga la posibilidad de producir con una energía más económica. ¿Cuento o no cuento? Yo no lo sé. Yo no sé si lo va a lograr, no sé si no lo va a lograr, eso no lo sé. Eso es lo que él dice. Ahora, desde lo que él dice, yo tengo que ver cómo podemos o formar parte para que se haga realidad, porque a mí me conviene, y yo considero que a todos les conviene que sea un país con mayor armonía, con mayor productividad, así haya ganado Kamala Harris. Si sus políticas son coherentes y sus propuestas son coherentes, a mí me conviene que se logren. A eso me refiero. Yo no estoy aquí para decir, mira, lamentablemente la realidad es, y lo hemos visto en todos los países, que va a encontrar oposición, es decir, va a encontrar quien le meta el pie a sus propuestas. Él no quiere Obamacare. Me parece que Obamacare es algo importante. Él no le gusta Obamacare. A mí me parece que es de gran ayuda porque la salud, la accesibilidad a la salud, el que no tiene un trabajo estable, es costosísimo, súper costoso. Y dentro del mundo de los seguros, dentro del mundo de la salud, inclusive dentro de los del vehicular, hay una corrupción enorme, señores, que tiene que ser sanada porque los precios los están pagando los usuarios. Esos son realidades. Esos son realidades. Entonces, y hay ahorita el crecimiento del mercado y de la oferta del sistema de salud es enorme, por algo es. Vemos urgencias por todas las esquinas. O sea, centros de urgencia, centros de emergencia, centros hospitalarios por todas las esquinas. Se ha convertido en un mercado muy, muy, muy productivo económicamente. Y a él no le gusta el Obamacare, que a mí me parece que, oye, que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de llegar y de encontrar un servicio a la hora de necesitarlo en el sector salud y que el sector salud logre tener sus clientes o sus pacientes, pero hay quien no le gusta. Entonces, esa es la parte interesante de esto. Y el PIB de los Estados Unidos, pues por eso es una potencia económica, todavía tiene un buen PIB y él está prometiendo elevarlo aún más. Y bueno, en España la sanidad es universal. Aquí el Obamacare es lo que lo ha hecho más accesible. Bueno, señores, los espero el día lunes. Gracias por acompañarme. Recuerden que esto es un espacio importantísimo para dar esa lucha cultural en Venezuela, para poder lograr comprender y navegar esa geopolítica, para encontrarle un camino a los venezolanos, a nuestro país, a la productividad de nuestra realidad, a la realidad de los ciudadanos de ese hermoso país, para encontrar nuestras libertades, para alcanzar nuestro criterio propio, para descubrir ese enorme e infinito universo de posibilidades que tenemos en nuestro ser de existir y venirlo y traerlo a la realidad. Poder vivir y alcanzar esa Venezuela en prosperidad y salir de ese estatus, yo lo llamo status quo, de esa terrible crisis socioeconómica y politiquera en la que estamos viviendo, señores. Darle ánimo a esas nuevas generaciones, darle ánimo a esos nuevos estudiantes, darle ánimo a nuestro país para que logremos unirnos y salir en prosperidad y diversificar nuestra economía, ¿ok? Por eso los invito al proyecto Por un Futuro Venezuela. Lo encuentran de esa manera en Instagram. Darle like a este like, compartir este like, acompañarme el día lunes, comentar. Comentar es importantísimo porque me compartes tu perspectiva, que es parte importante de la realidad en la que estamos viviendo. Agradezco a Ángel, agradezco a Rusty, James, que estuvieron comentando el día de aquí, Fernando, Nelson. Les agradezco muchísimo sus comentarios, ¿ok? Los espero el día lunes. Recuerden que a partir del domingo 17 de noviembre, es decir, el próximo domingo, no este que viene ahorita, sino el siguiente, vamos a estar haciendo un en vivo a las 8 de la noche, 9 de la noche hora Venezuela,
que es sobre emoción a la mente, inteligencia emocional, desde el ser, cómo me convierto más productivo para mi sociedad, cómo logro alcanzar yo objetivos personales y familiares y formar parte de todo este entrerramado que es holístico, es mucho más enorme que simplemente mi realidad en mi esquinita, ¿ok? Como un barrendero forma parte de esa sociedad, como un comunicador o un transportista forma parte de la realidad política, de la realidad económica, como tú desde tu realidad puedes aportar a este mundo, ¿ok? Bueno, señores, que tengan un excelente fin de semana. Recuerden celebrar. Así las cosas no estén saliendo completamente bien, las dificultades nos fortalecen y nos llenan de sabiduría. Así que celebren esa voluntad de intentarlo, celebren esa voluntad de continuar existiendo e intentándolo. Los quiero muchísimo, que Dios me lo bendiga. Nos vemos el día lunes.